Hola, buenas tardes. Vamos a continuar la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 14 y el capítulo 15 para la honra y gloria de Dios. Es el día 38, el día de hoy. Vamos bien, vamos avanzando. Poco a poco vamos creando una cultura, vamos creando un hábito para leer la palabra de Dios. Antes de iniciar en la lectura, vamos a orar. Amén. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te doy gracias, mi Señor, por ser bueno, por tu misericordia, Padre Santo, Señor. Ayúdame, Padre Santo, Señor, a tener palabras, Señor, esas palabras que salgan de tu Espíritu Santo, que no sea yo quien hable, que no sea yo quien te pida, Padre Santo, sino el Espíritu Santo a través de mí, Señor. Toma el control de mi lengua, de mis labios, Señor, de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre mío, te lo pido en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te pido que seas tú, Padre mío, que nos instruyas y nos lleves por el camino del bien, Padre Santo, Señor. Gracias, oh mi Dios, te pido por la gente que nos ve, la gente que nos escucha, Padre mío, Señor. Que tengan a bien, Padre mío, media hora, Señor, apartar de su tiempo para ti, Señor, para leer tu palabra, para escuchar estos videos. Y si no lo quieren escuchar, no pasa nada, Padre mío. Tú síguelas ayudando. Síguelas bendiciéndolos, Padre mío, para que tarde o temprano vengan rendidos a tus pies, Señor. Gracias, dame sabiduría, dame inteligencia para poder leer a cabo, Señor, para poder llevar a cabo esta tarea, mi Señor Jesucristo. Gracias, te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amigos, vamos a continuar. Continuamos. Acuérdense que leímos la vez pasada acerca de lo que era la lepra, de lo que eran las mujeres impuras, de cómo los animales inmundos, de todo eso en el Antiguo Testamento. Todo esto es en el Antiguo Testamento. Poco a poco a lo mejor van a escuchar ahorita, ¿cómo es que no? Leíamos ayer, no puedo comer conejo, ¿cómo no puedo comer cerdo? Pues gracias a Dios, ya en el Nuevo Testamento ya el Señor Jesucristo ya dijo que Él todo lo había hecho puro, ya todo lo había santificado para que tú y yo pudiéramos comer de eso. Pero no se preocupen, poco a poco vamos a ir entendiendo la palabra de Dios. No se desesperen, es poco a poco. Yo tampoco tengo mucho tiempo leyendo la palabra de Dios. Vamos aprendiendo juntos, ¿ok? Tú y yo vamos a ir aprendiendo juntos la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 14 y 15. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifique 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar a una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rocerá 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo. Y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos. Y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en un lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda,
y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda vencida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en lugar de la sangre de la culpa, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que tuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote, y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Irá a raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después de que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuese recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si apareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiera en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrara el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fuere recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia.
Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca del hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Vamos ahora en el capítulo 15, que tiene así como un subtítulo que dice impurezas físicas, ¿ok? Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y este será inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmunda hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. El sacerdote hará del uno una ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre el cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Espérenme. Aquí está. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiera con ella, y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda la cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para los que tienen el flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que se padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda.
Hasta aquí vamos a culminar el versículo 15. Mañana vamos a continuar con el 16, 17 y 18, ¿ok? Aquí leemos un poquito, dice así: por medio de estas instrucciones Dios mostraba a los israelitas que debían tener una profunda reverencia por las cosas santas, y nada era más apropiado para este propósito que excluir del tabernáculo a todos los que estuvieran contaminados por cualquier clase de impureza, ceremonial o natural, física o espiritual, a fin de señalar a su pueblo como habitando delante de él en santidad. Les exigía una pureza completa y no les permitía acudir ante él cuando estuvieran contaminados, ni siquiera por impurezas involuntarias o secretas. Y cuando considera que Dios estaba instruyendo a un pueblo para que viviera en su presencia, se hace evidente que estas reglas para el mantenimiento de la pureza personal, que indicaban la necesidad de pureza en el corazón, no eran ni excesivamente exigentes ni excesivamente minuciosas, ¿ok? Hasta aquí le vamos a llegar el día de hoy. Los sigo invitando día a día. Lo voy a seguir diciendo, aunque a muchos yo creo que ya lo hacen. Hay que seguir orando, hay que seguir leyendo la palabra de Dios, porque yo le hablo a Dios en oración, pero Dios me puede hablar a mí o me habla a través de su palabra, porque es la palabra de Dios. A veces decimos: Señor, háblame, háblame, y no leo la palabra. ¿Cómo me va a hablar así? Para poder que Dios te hable, tienes que leer de tu palabra. Amén. Pues leer de la palabra de Dios. Mi deseo es que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que tengan un excelente día, y recuerden que Cristo los ama y yo también. Dios los bendiga.